El estudio de las funciones y sus características exigen conocer ciertos elementos básicos. De la mano de los precursores de las funciones, René Descartes y Galileo Galilei, vamos a estudiar el primer elemento básico, las coordenadas cartesianas, inventadas por el propio René Descartes. ¿Para qué sirven las coordenadas cartesianas? Pues para localizar puntos. Veámoslo mediante un juego muy conocido, el juego de los barquitos o hundir la flota. Si nuestros matemáticos René y Galileo quieren jugar a este juego, necesitan ambos un papel cuadriculado, donde establecerán un número a cada fila y una letra a cada columna, justo como aparece en pantalla. Ahora cada uno debe representar su flota. Por ejemplo, si esta cuadrícula representa la flota de René, este podría colocar su acorazado en esta posición. Empieza el juego. Galileo, que tendrá su flota en su propia cuadrícula y que no mostraremos, inicia el primer ataque. D4. René observa su cuadrícula y establece el impacto. Columna D, fila 4. Entonces contestará, agua. Tuvo suerte por esta vez. Para llevar a cabo este juego exige utilizar un sistema de coordenadas para poder localizar puntos sobre un plano. El sistema de coordenadas se ha establecido mediante la norma letra entre A y J para las columnas y número entre 1 y 10 para las filas. De este modo, todos sabemos sobre qué punto del plano o del mar estamos lanzando nuestro ataque, sin lugar a dudas. Ya ves que necesitas acordar varios elementos antes de empezar el juego, como de grande es mi mar, utilizaré números o letras para las filas y las columnas, etc. Estas discusiones también se han llevado a cabo en el campo de la matemática. Y finalmente, para representar puntos en un plano, se han establecido las siguientes normas. Primero, las coordenadas que representan puntos en un plano se les llamará coordenadas cartesianas, en honor a René Descartes, su inventor. Segundo, si represento un plano, puedo hacerlo sobre una hoja completamente en blanco, pero es ideal si ésta está ya cuadriculada, eso sí, mediante cuadrados todos del mismo tamaño. Tercero, estableceremos un eje horizontal. Cuarto, ahora dibujaremos un eje vertical. Quinto, al eje horizontal lo llamaremos eje de las X y al vertical eje de las Y, aunque técnicamente a los matemáticos y a las matemáticas les gusta llamar al eje X eje de abscisas y al eje Y eje de ordenadas. Sexto, también debemos establecer un centro u origen, al que llamaremos origen de coordenadas, y será el punto de corte entre los ejes X e Y. Si nos quedamos con los elementos básicos, vamos ahora a establecer una medida sobre cada eje. Al contrario de lo que ocurría en el juego de los barquitos, nuestra medida será siempre numérica. Ahora, sobre el eje de las X, justo en el origen de coordenadas, voy a escribir 0. Y cada corte de este eje con una cuadrícula hacia la derecha se le representará mediante un número positivo y siempre consecutivo. Así hasta que terminemos de rellenar toda nuestra cuadrícula. A la izquierda del 0 usaré números negativos. Así hasta el final del plano. Se dice en matemáticas que se acaba de representar una recta numérica o real. Si te suena este concepto, entenderás que cada eje es una recta numérica. Y con el eje Y haremos exactamente lo mismo. Establecemos un 0 en el origen y hacia arriba iremos representando números positivos consecutivos en cada corte del eje Y con una cuadrícula y hacia abajo del origen números negativos en esos puntos de corte. Ahora llega el momento de representar algo sobre mi plano. Por ejemplo, un acorazado. Si quisiéramos entonces iniciar un ataque, debemos establecer el punto donde queremos atacar. Imaginemos que este es el punto en el que queremos lanzar el ataque. Para poder comunicar esta localización, utilizaremos los números columna y los números fila y lo expresaremos del siguiente modo.
diremos que ese punto de ataque se le llama A, usando siempre una letra mayúscula, seguido de un paréntesis, escribiendo primero la columna en la que se encuentra, seguido de una coma, y ahora la fila en la que se encuentra, cerrando el paréntesis. Esto matemáticamente se leerá como el punto A de abscisas 2 y ordenada 8. Los conceptos teóricos que acabamos de enunciar se pueden resumir del siguiente modo. Gráficamente puedes encontrar un punto P de coordenadas X, Y. Entonces, un sistema de ejes cartesianos va a contener un eje horizontal o eje X llamado de abscisas, un eje vertical o eje Y llamado de ordenadas, un punto cero que será el punto de corte entre ambos ejes llamado origen de coordenadas. Ahora a cada punto se le asigna una letra mayúscula con dos coordenadas. La primera coordenada X, que se le llamará abscisas. La segunda coordenada Y, que se le llamará ordenada. Ambas entre paréntesis y separadas por una coma. Luego, por ejemplo, las coordenadas del origen serán 0, 0 y se representa en pantalla mediante un punto rojo. Es importante que sepas reconocer los puntos que están sobre los ejes. Por ejemplo, si el punto está sobre el eje Y, su abscisa será siempre 0. Por ejemplo, el punto amarillo está sobre el eje Y. Fíjate que se escribiría que es el punto A de abscisa 0 y ordenada 3. Si los puntos están sobre el eje de las X, será su ordenada, la que es 0. Por ejemplo, el punto verde está sobre el eje de las X, es el punto B de abscisa 3 y ordenada 0. Por ejemplo, el punto morado también está sobre el eje de las X, ahora es el punto C de abscisas menos 2 al estar a la izquierda del 0 de las X y ordenada 0. Recuerda que los ejes son rectas numéricas, con lo cual podremos también representar puntos cuyas coordenadas sean números decimales o fraccionarios. Por ejemplo, el punto D de abscisas 4,5 ordenada 4 se representará mediante el punto azul claro como ves en pantalla. Fíjate bien que para distinguir la coma del decimal de la coma de separación entre coordenada abscisa y coordenada ordenada, se ha preferido cambiar la coma de separación por un punto y coma. Aplicaciones de las coordenadas cartesianas. Indica las coordenadas de los siguientes puntos dibujados sobre ese sistema de coordenadas. Fíjate que el punto A tiene coordenadas 3, 0. El punto B tiene abscisa 3 y ordenada 3,5. El punto C tiene coordenada X menos 2,5, coordenada Y 4,5. El punto D tendrá una abscisa menos 5, 0 y una coordenada Y 0. El punto E tendrá abscisa menos 4,75, ordenada menos 1,5. El punto F tendrá coordenada X0 y ordenada menos 4. El punto G representa el origen de coordenadas, siendo 0, 0 sus coordenadas. Finalmente, el punto H tendrá coordenada X 4,5, coordenada Y menos 3. Observa bien los distintos modos de nombrar las coordenadas de un punto. La siguiente aplicación será representar los siguientes puntos, A, B y C. Para ello no tenemos más que representar los ejes de coordenadas, establecer una medida y representar los puntos como bien aparecen en pantalla. Ahora se nos piden los simétricos A', B' y C' de A, B y C respecto al eje de las X y comparar sus coordenadas. ¿Qué es un punto simétrico con respecto a un eje? Para poder conocer los simétricos de un punto con respecto al eje de las X, es como si en el eje de las X estableciésemos las bisagras de una puerta. La puerta está sobre los puntos originales A, B y C. Si hacemos girar la puerta hacia abajo, entonces encontraremos los puntos simétricos A', B' y C' de A, B y C respectivamente. Vamos a observar las coordenadas de A, B y C y A', B' y C'. Fíjate que las abscisas coinciden, pero las ordenadas son de signo opuesto.
Ahora vamos a estudiar los puntos simétricos A segunda, B segunda y C segunda de A, B y C, esta vez respecto al eje Y, y comparemos sus coordenadas. De nuevo vamos a representar sobre el eje Y las bisagras de una puerta que va a girar y que inicialmente está sobre los puntos A, B y C. Esta puerta va a girar sobre el eje de las I's y entonces vamos a poder encontrar sus simétricos, siendo A segunda, B segunda y C segunda los que te marco en pantalla. Y si comparamos sus coordenadas con respecto a las originales de A, B y C, podrás ver que ahora son las coordenadas las que se mantienen intactas. Sin embargo, las abscisas cambian de signo. Ahora vamos a trabajar los simétricos A tercera, B tercera y C tercera de los originales A, B y C con respecto al punto origen de coordenadas. ¿Cómo funcionará esta simetría? Para ello, lo primero que vamos a hacer es localizar el llamado centro de simetría, que es el punto origen. Ahora vamos a representar una recta que une el punto original A con el centro de simetría. Representamos el punto original A y ahora para encontrar el simétrico de este punto A con respecto a un punto O origen, es como si pincháramos en un compás en el punto verde y la parte del lápiz del compás la situamos sobre el punto rojo A. Entonces dibujamos un arco o semicircunferencia hasta el corte de la recta anterior. Ahí encontraremos el simétrico de A, llamado A tercera. Si realizamos este ejercicio con B y con C, encontraremos los tres puntos simétricos que se buscaban. Fíjate que si observas y comparas las coordenadas, podrás llegar a conclusiones muy interesantes.